La Ley 30364, que se implementó desde en el año 2015, plantea un proceso especial de protección y de sanción. Una de las novedades y que se ha ido mejorando a lo largo de estos 10 años es el proceso especial de protección, que implica el dictado de medidas de protección, es decir, medidas judiciales en un tiempo muy breve de 24 horas para evitar el daño a la vida y la integridad de las mujeres. Estas medidas de protección se dictan frente al peligro que pueden estar presentes las mujeres. Se mide en riesgos leves, moderados o severos. Las medidas de protección, conforme la ley y su reglamento, son muy amplias las opciones que tiene el juez. Dictar alejamiento, sacar al presunto agresor del hogar familiar, temas de patria potestad de manera urgente frente a riesgos severos, el retiro de la licencia de portar armas, entre otras medidas. Tanto la ley como el reglamento dejan abierta estas posibilidades de medidas de protección para que el juez analice según el caso concreto y según el nivel de riesgo. Puedo decir que el impacto de la Ley 30364 y específicamente de las medidas de protección en la lucha contra la violencia contra las mujeres es muy importante. Es una respuesta rápida que plantea el Estado para poder evitar agravios más severos como feminicidios. Si bien la Ley 30364 incorpora este proceso y es loable, también debemos reconocer que a nivel de ejecución presenta muchísimos problemas. La 30364 te dice que se deben dictar medidas de protección en el marco aproximadamente de 24 horas. Y te dice que quien tiene que ejecutar estas medidas de protección son diferentes entidades como por ejemplo la Policía Nacional del Perú para hacer visitas periódicas a la víctima, para verificar que el agresor haya salido del hogar. También, ¿quién más ejecuta estas medidas de protección? El Ministerio de Salud, cuando se ordena tratamiento psicológico tanto para el agresor como voluntariamente tratamiento psicológico para la víctima. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de raíz es un tema de presupuesto y de gestión en estas instituciones que tienen que ejecutar las medidas, principalmente la Policía Nacional del Perú. Hace no mucho, el programa del PPOR 1002 a nivel del Estado hizo un seguimiento donde la policía reportó que no logra cumplir en el año con el seguimiento de las medidas de protección que se van emitiendo. La ejecución es un problema, como para que se den cuenta. En el año 2024 se emitieron más o menos a nivel de las 8 cortes SNEG 90,000 autos de medidas de protección. De esos 90,000, 70,000 dictaron medidas de protección y 20,000 dijeron no otorgar medidas de protección. 70,000 medidas de protección que siempre implican su ejecución por parte de la policía. Y la policía no se da abasto para cumplir estas 70 medidas de protección. Segundo punto, el Poder Judicial que dicta las medidas de protección tiene que hacer seguimiento periódico. Primero al mes, luego a los 6 meses, o si es que hubiese denuncias, nuevas denuncias, hace un seguimiento más continuo. Y nuevamente viene el tema del personal, del tiempo para hacer el seguimiento de estas medidas de protección. Al año más o menos ingresan a ejecución 230,000 medidas solo en 8 cortes a nivel nacional. Entonces, esto nos da una idea que desde el 2015 se van acumulando un promedio de 200,000 medidas de protección que van a sumar a la bolsa de ejecución. Entonces, es inconcebible que con el presupuesto que tienen ahora las instituciones hagan un verdadero seguimiento de estas medidas. Un punto que se está analizando ahora para reformar a nivel procesal, pero que impacta en la gestión de las medidas de protección a nivel de ejecución, es regular en la Ley 30364 la vigencia de una medida de protección. Me explico. En países, en legislación comparada, podemos ver que las medidas de protección o su símil en estos países tienen un periodo de duración, 180 días, prorrogable si es que hay una nueva agresión, prorrogable si la víctima lo necesita. Aquí en el Perú las medidas de protección se dictan sin un plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente, según el seguimiento que haga la policía o que posteriormente haga el juez, se va a tener que evaluar si se mantiene la medida de protección o se amplía.
Si ya comentamos que no existen los recursos para un adecuado seguimiento, podemos darnos cuenta que tenemos medidas abiertas porque nadie le hace seguimiento y eso sigue sumando carga específicamente a los juzgados de violencia. Y eso no genera una óptima gestión de los recursos humanos para atender casos más recientes. Un pequeño ejemplo, en el 2018 yo podría haber denunciado una agresión, me dan una medida de protección que nadie hace seguimiento. 2025 puedo seguir con la medida de protección, pero ya no estar en ningún riesgo. Si es que yo no lo advierto, si es que la policía no hace seguimiento o el Poder Judicial hace el seguimiento, esas medidas van a seguir abiertas, sumando carga dentro del sistema de justicia. En el marco de este 25N es importante recordar todas las instituciones que están involucradas en la lucha de la violencia contra la mujer y todas estas instituciones que están obligadas internacionalmente a realizar el mejor trabajo a nivel normativo y a nivel de gestión pública. Por eso me es muy interesante que ustedes puedan recordar la existencia del Sistema Nacional para la Lucha contra la Violencia contra la Mujer, el SNEG, que tiene vinculada a 5 instituciones: al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer, a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio de Justicia. Estas 5 instituciones están trabajando actualmente en 9 distritos judiciales y se busca que su implementación sea a nivel nacional. El SNEG es una versión mejorada de la Ley 3364 y da un control más rígido del cumplimiento de los plazos y los modos que exige la Ley 3364. La Ley 3364 nos presenta un proceso novedoso, incluso dentro de mismo Latinoamérica, que es el dictado de medidas de protección de manera muy célere frente a los riesgos severos, moderados o leves que pueden presentar las víctimas. Es importante recordar que la violencia contra las mujeres es una violencia escalonada, es decir, los feminicidios, que lamentablemente se presencian día a día en nuestro país, tienen un antecedente, que son violencias mucho más ocultas, que son golpes, que son gritos, que son violencia económica, que son acosos, violencias que pueden ser frenadas en un uso adecuado de la Ley 3364.